Sí, ya. Está muteada ya, Emma. Ahí sí está muteado. Y yo te aviso para... Es que ella debería dar un sonido No, como... no da retorno. Ah, Porque no, muchos retorno. profesores, o si quieres te lo pongo, pero es que muchos profesores se confundían hablando, como tiene un delay, tiene un retraso, entonces estaba hablando y se escuchaban a ellos Ya. Son 10 mismos. segunditos de retraso, entonces hay que tener en cuenta eso y ya. Yo te voy avisando lo que yo vaya viendo aquí en tiempo real. Me hace falta un cable. Sí, Acá aquí está. está. Ah, bueno. Listo. Gracias, Cata, es la mejor. La columna transmitida. Parce, listo, la arrancamos, démosle unos segunditos y te ponemos la voz en Eh, cámara, lo desmuteas y das la el introducción. detalle es que no sé ahorita en este momento si está muteado o desmuteado. Yo te digo. Dale aquí en... ¿Aló? Está desmuteado. Listo. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos al primer streaming, al primer Facebook Live para formarte. En este caso tenemos el Live Week, donde vamos a estar trabajando los temas de física. Vamos a tener aquí unas ciertas preguntas de física, que la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a mostrar la información del ejercicio, ¿ok? Ustedes acá, como estudiantes interactuando con la información, van a ver el enunciado, van a ver las opciones, van a tener un periodo de tiempo entre un minuto y medio para pensar cuál sería la respuesta correcta, para que ustedes puedan buscar la resolución del ejercicio y luego lo socializamos y vemos qué tal estamos acá para estos temas. Al final lo que vamos a estar trabajando son dos áreas en particular, lo que serían las fuerzas gravitacionales, lo que es la gravitación universal, y también la parte de dinámica. ¿Ok? Entonces, bienvenidos todos. Vamos a comenzar, en este caso, con ley de gravitación universal. Mi nombre es Wilner Porras, voy a ser su moderador en esta actividad. Pregunta 1. Acá vemos que las próximas 7 preguntas se van a establecer basadas en la siguiente información. Nos dicen, ya sea en la selva o en el desierto, en el llano o en la montaña, con buen tiempo o en medio de una tormenta, el GPS nos proporciona a la vez la posición geográfica, la latitud y la hora. En lugar de utilizar referencias terrestres o seguir las estrellas, el usuario del GPS mide la distancia entre él y al menos 4 de los 24 satélites de la constelación Navstar. A partir de estas distancias, el receptor encuentra su latitud, longitud y altitud. Los satélites están repartidos en 6 órbitas diferentes, inclinadas 55 grados respecto al plano del ecuador y se encuentran a una altura h respecto a la superficie terrestre. Se mueven con una rapidez v sub 0 y dan una vuelta a la Tierra cada 12 horas. Su configuración dinámica ha sido diseñada para que al menos 4 de ellos estén siempre a la vista. Eso te da un 99.9% del tiempo. Y no importa en qué lugar del planeta estés. Tenemos como información el radio de la Tierra y la altura a la que se encuentran estos satélites.
En este caso, queremos saber cuál de las siguientes opciones es la figura que mejor representa la aceleración de un satélite de la constelación Navstar. Tenemos ahí 4 opciones y en un momento socializamos cuál sería la respuesta correcta. Recuerda que la pregunta de cada punto es lo más importante. Espero que todo vaya bien por allí. Mientras tanto, saludamos a Michael Duarte, saludamos a Cristian David y gracias por estar conectados desde Bolívar, Cauca. Hola Juliet, bienvenida. Bienvenidos a todos. Los invitamos a dejarnos en los comentarios cuál es la opción que creen correcta, también argumentar el por qué. La idea es que interactuemos acá y aprendemos juntos un poco más sobre esta maravillosa ciencia. Hola Duván, bienvenido. Bueno muchachos, veamos entonces cuál sería la respuesta a esta pregunta. Observen que lo que queremos es saber la mejor representación de la aceleración de uno de los satélites. Suponiendo que acá tenemos nuestro planeta y el satélite sabemos que hace una órbita circular. En ese sentido, nosotros allí tenemos un movimiento circular. Si nos vamos a cinemática, en el movimiento circular siempre vamos a tener un movimiento acelerado. Ahora, hay un detalle. Para nosotros en el gráfico queremos ver hacia dónde va la aceleración. Si suponemos que el satélite estaría en este punto aproximadamente, teniendo aquí los paneles solares y aquí tendríamos nosotros nuestro satélite, ¿sí? En ese instante de tiempo, suponiendo que ahí le hacemos una captura, su velocidad, que nos dice el ejercicio, sería con un vector tangencial. Para nosotros ese sería el vector velocidad, cuya magnitud es b sub 0, que es el que nos dicen en el ejercicio. Ahora, para nosotros tendría unas componentes si lo queremos ver como vector, pero vamos a quedarnos con la magnitud y solamente sería b sub 0. Ahora, en un movimiento circular cuya magnitud de la velocidad sea constante, es acelerado y solamente tiene una aceleración radial, una aceleración que va hacia el centro y se le llama aceleración centrípeta. En este caso, para que su movimiento siempre vaya en un movimiento circular, la aceleración siempre tiene que estar hacia el centro y el vector aceleración apuntaría hacia la Tierra. ¿Para qué? En el momento en el que el satélite esté en cualquier punto, siempre va a estar la aceleración apuntando hacia el centro.
Por eso la respuesta correcta sería para nosotros la opción A. En este caso observen que en la opción A tenemos que la aceleración apunta hacia el centro. La opción B sería para la aceleración centrífuga, que es la que busca salir de lo que sería la órbita, y no es la respuesta correcta. La opción C es en el caso de que nos pregunten acerca del vector velocidad, y la opción D ya es otra cosa para, digamos, enredarnos un poco. Ahora, aquí hay que tener presente, aquí hay que tener presente que en todo ejercicio lo más importante es la pregunta. Como aquí nos están diciendo acerca de la aceleración, por eso es que la respuesta sería entonces un vector que va hacia el centro. Y tener un poquito de cuidado porque si fuese la velocidad, la respuesta también estaría en las opciones y para eso sería la opción C. Espero que les haya gustado el mecanismo y la metodología. Para eso vamos ahora a la segunda pregunta. Nos habla de que la trayectoria de uno de los satélites, tal como es vista por un observador desde un punto fijo de la Tierra, ¿cada cuánto tiempo se repite? Para eso tenemos ahí ciertas opciones. Dice que se repite cada 12 horas, cada 6 horas, cada 24 horas o cada 4 horas. Para ello también vamos a colocarles un momento el enunciado y observen que nos dicen que hay un punto de que se mueven con una rapidez v sub 0 y dan una vuelta a la Tierra cada 12 horas. Los invitamos a que nos den en los comentarios cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta. Nos vayan diciendo por qué. Chequen la pregunta y es lo más importante. La trayectoria del satélite por un observador desde un punto fijo en la Tierra, ¿cada cuánto tiempo se repite? Para este ejercicio básicamente que lo más importante es leer detenidamente. Allí nos dice en el enunciado que el satélite da la vuelta a la Tierra cada 12 horas. Es decir, que si en un instante de tiempo T está situado en este punto, está situado acá, y nosotros en la Tierra estamos aquí ubicados, ¿cuánto tiempo va a transcurrir para que esa persona, ese observador que está en la Tierra, lo vuelva a ver en tal caso? Imagínate que estás con un telescopio y quieres verlo. En ese caso, por la información del ejercicio, él da la vuelta a la Tierra cada 12 horas. En este ejemplo, entonces, para nosotros, ese observador va a ver ese satélite cada 12 horas. Y la respuesta correcta en ese caso sería la opción A. A ver, independientemente del movimiento de rotación de la Tierra, el satélite da la vuelta a ese punto cada 12 horas. ¿Salgo yo? Independientemente del movimiento de rotación que va a tener la Tierra, el satélite está programado para que por ese mismo punto vaya y pase cada 12 horas. ¿De acuerdo? Entonces, al final, no es que por día
va a pasar allí, que para nosotros serían las 24 horas. Por la información del ejercicio nos dice que uno de esos satélites se mueve con una rapidez v sub 0, y dan una vuelta a la Tierra cada 12 horas. Es decir, que durante un día esos satélites le da 2 vueltas. Y la persona que está ubicada en un punto X de la Tierra va a ver ese satélite durante un día 2 veces. Ese sería en el caso de que nos preguntaran, ese observador ubicado en la Tierra, ¿cuántas veces lo verá? ¿Cuántas veces verá el satélite durante un día? Ahí la respuesta sería 2 veces, porque nos dice la información que el satélite durante 12 horas ya le da la vuelta completa a la Tierra. Por lo tanto, la respuesta correcta son 12 horas. Bien, muchachos. Seguimos entonces con la tercera pregunta. Sabemos que de la información que son 6 órbitas en total, pero considerando solo 3 órbitas de estas, la mejor representación de sus proyecciones sobre el plano del ecuador, ¿cuál sería? La mejor representación de sus proyecciones sobre el plano del ecuador, ¿cuál sería? El enunciado. Para responder algunas preguntas sobre la inquietud del punto 2, observen por favor que en el enunciado, en la quinta línea aproximadamente, nos dice que los satélites se mueven con una rapidez v sub 0 y dan una vuelta a la Tierra cada 12 horas. De allí es donde sacamos la información de que en un día completo para nosotros, que son 24 horas, ya ese satélite ha dado la vuelta 2 veces. Y como nosotros queremos saber allí es cuántas veces o cada vez que el observador desde un punto fijo en la Tierra va a ver el satélite cada cuánto tiempo. Por eso serían las 12 horas, que es lo que tarda el satélite en darle la vuelta a la Tierra. ¿Ok? Vamos con la pregunta 3. Y nos dice que considerando solamente 3 de las órbitas, ¿cuál es la mejor representación de sus proyecciones sobre el plano del ecuador? Para eso es necesario manejar también la información de las proyecciones. Me pones a mí, por favor, colocas el GIF. Veamos por favor este GIF que tenemos acá. Ese que está allí sería aproximadamente un ejemplo, un modelo de lo que está sucediendo con las órbitas y los satélites. Observen que ese punto que estaría sobre la Tierra, que vemos ahí que abajo dice cuántos satélites son visibles para ese punto, estamos viendo que a medida que la Tierra va girando, cuántos satélites tienen cobertura sobre ese punto. Pero ahí tenemos todas las órbitas en total. Nosotros queremos las proyecciones solamente sobre el plano del ecuador. Y si me siguen acá con el tablero, porfa, chequen, imagínense una esfera de icopor, ¿sí? Una esfera de icopor con una hoja sobre el medio, y ese sería el plano del ecuador, ¿de acuerdo? Ahora, quiero las proyecciones sobre ese plano. Para ello vamos a repasar un momento qué es lo que es una proyección sobre un plano. Para eso vamos a trabajar un momento con vectores. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, este vector de acá? Si yo tengo este vector, y aquí tengo su módulo, ¿ok? Si yo quiero la proyección sobre el eje X, imagínate que acá tú le estás colocando una lámpara y quieres ver hacia dónde refleja su sombra. Si quieres ver la proyección sobre el eje X, al final para nosotros de ese vector sería esta de acá. Y si quiero la proyección de este vector sobre un eje vertical, pues la lámpara la colocas de este lado y la proyección estaría por esta ubicación. Entonces, en este ejercicio, esta teoría es importante manejarla porque queremos saber cuál es la proyección de esas órbitas sobre el plano del ecuador. Vamos nuevamente, por favor, con nuestro GIF.
para que chequemos cómo sería el movimiento en un modelo, digamos, poco real acerca de ese movimiento y observen que todas las órbitas al final, si yo quiero proyectarlas sobre el plano horizontal del ecuador, para nosotros las órbitas, según el ejercicio, tienen un mismo ángulo de inclinación, que sería de 55 grados. Si me vengo yo para acá, suponiendo que me concentro solo en una órbita de uno de los satélites, teniendo 55 grados, sería esta órbita que estaría yo dibujando acá en el tablero. Si me concentro en una sola, observen que para nosotros esa órbita al final sería con una inclinación, pero todas tienen la misma con respecto al plano del ecuador. Ahora te pido lo siguiente, vamos a utilizar la imaginación acá. Si tú tienes la esfera de icopor, ¿sí? Tienes la esfera de icopor con la hoja en el medio, te invito a que las veas desde arriba. ¿Cómo sería la vista cenital para nosotros? Imagínate que estás viendo la Tierra ahora desde uno de los polos, desde su eje, donde estaría el polo norte, por ejemplo. ¿Cómo veríamos nosotros esta órbita? La proyección al final para nosotros va a ser una elipse, porque va a ser un punto por tener una inclinación. Cuando yo haga la proyección va a ser una elipse, ya no sería una circunferencia. ¿Ok? Eso lo vamos a ver mucho más en lo que sería el streaming de matemática ahora en la tarde, la parte de cónicas. Pero para nosotros aquí esta proyección sería una elipse. Pero tenemos tres órbitas ahora. Si yo proyecto las tres, ¿sí? Y veo las tres órbitas, vamos a ver un momentico las opciones de nuestro ejercicio. Si vemos las tres, observen que en la opción A sería la proyección solamente de una de las órbitas. Efectivamente es elíptica, pero es una sola. En la opción B, esa sería la proyección en el caso de que las órbitas no tengan ningún ángulo de inclinación con respecto al plano del ecuador. Y sigue siendo solamente un círculo. Imagínense por favor que en las opciones están viendo el planeta de forma por los polos. En la opción C están refiriéndose a tres tipos de radios distintos, por lo tanto las alturas de los satélites no sería el mismo, por ello la respuesta tampoco sería la opción D, en la opción C, discúlpenme. Mientras que en la opción D, para nosotros sí sería la proyección de tres órbitas al menos, por la misma explicación teórica que les comenté hace un instante, y lo podemos seguir viendo con nuestra animación, que al final, si queremos ver tres de esas órbitas proyectadas sobre el plano del ecuador, cada una de ellas va a ser una elipse, ¿ok? Y con ángulos de inclinación distintas. Y observen entonces que para nosotros aquí la respuesta correcta sería la opción D. Y este es el mecanismo que utiliza el GPS para saber dónde estás ubicado tú. Ok, muchachos. Ahora vamos con la cuarta pregunta. Queremos saber cuál es la aceleración de uno de esos satélites, donde G es la constante de gravitación universal y mt sería la masa de la Tierra. M sub t para nosotros sería la masa de la Tierra. ¿Cuál sería la aceleración en este caso de uno de los satélites?
Ok. Para nosotros, en este ejercicio, veamos que aquí tenemos nuestro dibujo referencial, suponiendo que este es el planeta y este es uno de los satélites. Algo interesante e importante es que para nosotros la aceleración sería necesario saber cuál es el radio de la Tierra, que en esta parte sería nuestro RT, y también necesitamos saber a qué altura se encuentra, en ese caso, si buscamos para nosotros cuál sería la altura a la que se encuentra ese satélite. Si queremos, por ejemplo, cuál es la fuerza que siente el satélite, la fuerza para nosotros es una fuerza gravitacional, sería la constante de gravitación universal G, multiplicada por el producto de las masas, la masa de la Tierra en este caso, y la masa de uno de los satélites que voy a llamar m minúscula. Y esto estaría dividido entre el cuadrado de la distancia entre el satélite y el centro de la Tierra. Esto también sería conectado con lo que establecería el centro de masa de lo que es la Tierra, y por eso se utiliza toda esta distancia, porque el centro de masa está en este punto y necesitamos el radio de la Tierra. Por ende, si yo voy a escribir aquí la distancia elevado al cuadrado, en otras palabras, el cuadrado de la distancia, necesitamos entonces es desde este punto hasta este punto. Por lo tanto, es la suma del radio de la Tierra más h. Y observen, por favor, que nos quedaría el radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra el satélite. Pero esa es la fuerza que siente este satélite que está acá. Ahora, ahí al final, por estar en el espacio, es la única fuerza que siente, y por la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de todas las fuerzas, es decir, la fuerza neta que siente un sistema, es igual al producto de la masa por la aceleración, nosotros podemos decir que si esta es la fuerza total que siente ese satélite, observen que sería la masa del satélite por la aceleración de nuestro satélite. Si la fuerza que él siente es esta de acá, sustituimos y ahí obtenemos que sería el producto de las masas dividido lo que sería la suma de las distancias elevado al cuadrado. De acá observa que tendríamos que buscar qué es solamente la aceleración, y para ellos, si yo tengo un número que está multiplicando a ambos términos de una ecuación, ese número se puede cancelar. Se dice por allí que pasa dividiendo, y si ese número pasa dividiendo, se van a cancelar también al final. Por ende, la aceleración de nuestro sistema sería la gravedad multiplicado por la masa de la Tierra dividido la suma de las distancias, que sería el radio de la Tierra, más la altura elevado al cuadrado. Por ello, para nosotros aquí tenemos cuál es la aceleración de uno de los satélites, y la respuesta correcta sería entonces la opción B. Analizando un poco las opciones, observen que en la opción A tengo es la suma de los cuadrados, pero yo no quiero la suma de los cuadrados, quiero el cuadrado de la suma. Así se lee matemáticamente los denominadores de la opción A y la opción B. La opción C y la opción D para nosotros no sería la respuesta, porque necesitamos la suma de las dos distancias. ¿A qué distancia se encuentran ellas separadas? Sería el radio de la Tierra más la altura en la que se encuentran. Entonces observen que por la necesidad de saber cuál es la distancia que hay entre ellas, es el radio de la Tierra más la altura a la que el satélite se encuentre. Por eso en el denominador tiene que estar la opción B, que es el cuadrado de la suma de esas distancias. Bien, ahora, ya teniendo en cuenta que la aceleración centrípeta de un cuerpo que se mueve con una velocidad v en una trayectoria circular de radio r es dada por esa expresión, que la aceleración centrípeta es la división, el cociente o la razón entre el cuadrado de la velocidad dividido entre la distancia, en este caso el radio, queremos saber la velocidad v sub 0.
y se halla despejando cuál de las siguientes ecuaciones que tenemos en las opciones, donde G nuevamente es la constante de gravitación universal y M sub T sería la masa de la Tierra. ¿Cuál de las opciones nos sirve a nosotros para poder despejar la velocidad a la que se mueve ese satélite? Bien, para este ejercicio necesitamos como información lo que obtuvimos en el punto anterior, donde la aceleración del satélite es el producto de en este caso, la constante de gravitación universal G por la masa de la Tierra dividido entre el cuadrado de la suma de lo que es el radio de la Tierra y la altura a la que se encuentra el satélite. Ahora queremos ver cuál de esas opciones podemos despejar la velocidad en este caso que lleva este satélite. Para repasar un poco sobre movimiento circular, observen que acá nosotros siempre vamos a tener lo que es la rapidez angular W. Y esa rapidez angular sería cuántos grados por unidad de tiempo ella va girando, o él, en este caso el satélite. Para nosotros esto nos va a decir que la velocidad en este punto, por ejemplo, del satélite, tendría esta dirección y sería de magnitud b sub 0. La aceleración ya vimos en uno de los puntos anteriores que va hacia el centro. Ahora, como queremos en este caso es ver cuál de las ecuaciones podemos despejarlo, la aceleración ya nosotros vimos que va hacia adentro, hacia el radio, y sería la aceleración centrípeta. Si esa aceleración que calculamos es esta que está acá, vamos a sustituir y observen que nos quedaría la constante G multiplicada por la masa de la Tierra dividido el cuadrado de la suma del radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra el satélite. Y esto tiene que ser igual a ¿quién? Aquí tengo la aceleración, ¿sí? Esto tiene que ser igual al módulo de la rapidez, en este caso al cuadrado, dividido entre R, pero esta R es el radio o la distancia en este caso a la que él se encuentre. Para el sistema de referencia estamos hablando de este punto, por lo tanto es la suma de estas dos distancias nuevamente, que sería el radio de la Tierra y h, es lo que tenemos nosotros en el denominador. Por ello aquí tendríamos entonces que esa r es el radio de la Tierra más h. Para nosotros esta ecuación es la que, en caso de querer cuál es la rapidez v sub 0, sería la que nos va a permitir despejarla. Por ello la respuesta correcta ahí en ese caso sería ¿cuál? ¿Cuál, muchachos? Exactamente, la opción D. Bienvenidos a los que están conectándose con nosotros acá en nuestro Facebook Live. Tenemos aquí ciertas transmisiones durante toda esta semana en un evento que le llamamos acá en Formarte el Live Week. Los invitamos a que compartan la transmisión, avisen a sus amigos.
todos estos puntos están relacionados directamente al examen que van a tener este fin de semana en la Universidad Nacional. Ahorita vamos a estar trabajando la parte de física. Los invitamos que se conecten a las 2 de la tarde para ver los puntos acerca de matemática. Ahora tenemos una siguiente pregunta. Queremos saber la ecuación que nos permite tener el valor de la distancia que ha recorrido dicha señal. Imagínense que desde el satélite a la Tierra, ¿ok?, tendríamos la distancia que se recorre. Ahora, la cosa que hay que tener presente acá es que c sería para nosotros la velocidad de la luz. Bien, acá nosotros necesitamos saber cuál es la ecuación que nos permitiría saber la distancia que recorre la señal desde el satélite hasta la Tierra en un tiempo ya conocido como delta t. En ingeniería nosotros le llamamos a delta t un tiempo muy pequeño, un tiempo diferencial, un tiempo pequeñísimo, que para nosotros acá sería el tiempo que tarda esa señal en llegar a la Tierra. Como dato curioso, esa señal viaja a la velocidad de la luz. ¿Y saben cuánto es la velocidad de la luz? Imagínense que en un segundo, tú puedas recorrer 300 millones de metros. Que en un segundo se pueda recorrer 300 millones de metros, yo creo que ni Goku podría hacer eso. Para nosotros en este caso, lo que sí necesitamos recordar es cuál es la expresión de la velocidad, distancia y tiempo para nosotros. Y para que nunca se te olvide, piensa un momento una unidad de velocidad. Imagínate que vas en un vehículo, que vas en un carro y ves el tacómetro y ves cuál es la velocidad que tiene. Imagínate que fuese 100 kilómetros por hora. La velocidad decimos que son 100 kilómetros por hora. ¿Pero qué hicimos ahí? Al final son 100 kilómetros que se recorre en una hora. Ahí estás diciendo que al final es la división de la distancia entre el tiempo. Distancia por unidad de tiempo. Si la velocidad es distancia entre el tiempo, ya de ahí más nunca se te va a olvidar la relación entre las tres magnitudes por la siguiente gráfica o el siguiente truco que vamos a tener acá. Si la velocidad es la distancia entre el tiempo, observa que si la escribes así, vas a tener siempre cuál es la expresión para cada una. Velocidad, distancia entre el tiempo. El tiempo, distancia entre velocidad. Y la distancia sería velocidad por tiempo. Por ello, como necesitamos saber la ecuación de la distancia, una distancia al final sería la velocidad por el tiempo. Y la velocidad de la señal de la que nos están haciendo referencia es la velocidad de la luz. Por lo tanto, sería c. Y el tiempo que recorre, según el ejercicio, sería delta t. Por ello es c por el tiempo que es delta t. Y esta ecuación es la que nos permite saber cuál es la distancia que recorre y por ello la respuesta correcta en ese caso para nosotros es la opción A. ¿Viste?
Bien, muchachos, para este enunciado que tenemos sobre los satélites, este sería el último ejercicio. Nos dice que si cero, o el punto O, es un observador fijo y S, uno de los satélites que se mueve con movimiento circular uniforme de perímetro, de periodo 24 horas, ¿cuál es la gráfica que mejor representa la variación de la distancia con respecto al tiempo? ¿Cuál sería la gráfica que mejor representa la variación de la distancia con el tiempo? Ok, para nosotros en este ejercicio la información relevante es que es un movimiento circular uniforme y el periodo es de 24 horas. ¿Qué es para nosotros el periodo? Imaginemos que si tenemos acá un movimiento circular uniforme, suponiendo que eso es un círculo, ¿ok? Si yo estoy ubicado en este punto, ¿sí? Para volver a llegar a ese punto necesito 24 horas. Y ese sería el periodo. Para nosotros gráficamente, suponiendo que cuando empiezas a contar, tú tienes un cronómetro y ves el satélite, lo ves a una distancia y empiezas a contar el tiempo. Y él empieza a girar. ¿Qué es lo que está sucediendo acá para nosotros a efecto de una gráfica? Por ser un movimiento circular uniforme, a efecto de una gráfica va a ser un movimiento armónico simple, un movimiento armónico que en este caso su comportamiento es una senoidal, ¿sí? Eso también está conectado con matemática, con lo que sería senos y cosenos en un círculo unitario. Ahora, si en un punto, en un tiempo cero, un t igual cero, cuando empiezas a contar, está ubicado en este punto, cuando hayan transcurrido 24 horas, él tiene que estar en la misma distancia, en el mismo punto. Pero cuando hayan transcurrido 24 horas, si yo te digo a ti que antes de las 24 horas pasó por ese punto, ya el periodo no sería de 24 horas, porque recuerda que el periodo es la cantidad de tiempo que tardas en dar una vuelta. Sería cuánto es el tiempo por cada ciclo. Si tardas 24 horas, en este caso, para nosotros la representación gráfica, basada en lo que te estoy comentando, que solamente puedes pasar una vez en ese periodo de tiempo, ¿cuál sería? Ahora te vamos a dejar las opciones nuevamente para que veas cuál, me digas acá cuál sería la respuesta. Tenemos en la opción A, pregúntate cuántas veces pasó por el mismo punto, en la opción B también, en la opción C, chequen también el eje horizontal que es la del tiempo, es importante, sabiendo que el periodo es 24 horas.
Listo, muchachos. Dato importante es que para nosotros necesitamos que el periodo sea de 24 horas. Allí la clave es esa y puedes olvidar automáticamente la opción C y la opción D, porque en el eje horizontal hablan solamente de 6 y 12 horas. Si quiero que el periodo sea de 24 horas, la opción A no nos convence del todo y mira por qué. Si yo te digo que es la opción A, para nosotros en la opción A tendría aproximadamente un bucle acá, un ciclo, vuelve a bajar y vuelve a subir. Mira que con la opción A tú has pasado en 24 horas una y dos veces en la misma distancia. Pero para que el periodo sea 20, ahí el periodo para nosotros no es de 24, sino de 12. ¿De acuerdo? Observa que la distancia para llegar al mismo punto, o el tiempo mejor dicho, para llegar al mismo punto es de 12 horas. Vuelve a transcurrir 12 horas más. Pero el ejercicio te dice que el periodo es de 24. Por eso, a efectos de una gráfica conectado con matemática, la respuesta correcta sería la opción B y no la opción A. Porque en la opción B nos dicen que desde este punto él va bajando, tiene sentido que después de 12 horas te encuentres lo más lejos posible para luego te vuelvas a acercar. Imagínate que si estamos trabajando con en este caso con la Tierra, si yo dibujo acá por ejemplo el planeta, si estamos acá suponiendo que esto es, no sé, América, ¿sí? Si tú estás en este punto y nosotros vemos, por ejemplo, aproximadamente ubicados acá, este satélite en ese punto, luego de 12 horas va a estar en el polo opuesto de nosotros, por lo tanto ahí va a estar más lejos para nosotros tomando acá una imagen tridimensional, ¿sí? Por eso la respuesta correcta es para nosotros la opción B, porque lo más importante allí es lo del periodo y para efectos prácticos, vean que gráficamente sabes de una, así, ¿cuál es el periodo? Porque es la cantidad de tiempo que tardaste en llegar al mismo punto. Por lo tanto, ahí están las 24 horas. La respuesta correcta, opción B. Bien, muchachos. Ahora tenemos 4 preguntas más con respecto a la información que nos presenta este diagrama. ¿Ok? Se muestra un bloque sobre una superficie horizontal con coeficiente de rozamiento estático μ sub s y coeficiente de rozamiento cinético μ sub c. Y nos dice que el bloque está inicialmente en reposo. Los invitamos a que tomen un pantallazo, un screenshot ahí de la imagen, ya que esa información la vamos a necesitar a lo largo del ejercicio. Bien, basado entonces en la información, la manera de describir el comportamiento del bloque, ¿cuál sería? Comienza a moverse en el momento que se coloca la primera pesa y luego se levanta al incrementar el número de pesas. Inicialmente no se mueve
y se levanta al incrementar el número de pesas. Inicia en movimiento uniforme y luego se detiene al incrementar el número de pesas. Y la última opción, inicialmente no se mueve, pero al incrementar el número de pesas se empieza a mover. Nosotros para este ejercicio vamos a basarnos en este dibujo referencial que es el que tenemos allí, ¿ok? Nos dice que hay un coeficiente de roce estático, es decir, que el bloque con la superficie tiene fricción. Allí hay fricción. La fricción, recuerden que es aquella fuerza que se opone en tal caso al movimiento. Y si hay un coeficiente de roce estático por estar en reposo, ella se va como a oponer a que se vaya a mover. Nosotros sabemos que ya él inicialmente está en reposo. Suponiendo que yo quito estas pesas de aquí, cuando yo coloque una sola, nosotros todavía no sabemos y no manejamos cuál sería la masa del bloque. Tenemos aquí un ángulo de inclinación. Hay una tensión de la cuerda que sería por ligadura, por condiciones del ejercicio, por ser una polea, la misma tensión aquí vertical. Pero el colocarle una sola pesa, dependiendo de cuánto sería la masa de esa pesa, podemos decir que, bueno, ¿cómo va a empezar el movimiento? Por dinámica, nosotros para poder describir este movimiento es que a medida en que yo vaya colocando aquí las pesas, cuando estas pesas hacen que la tensión sea suficiente como para romper ese coeficiente de roce estático para que vuelva y se haga coeficiente de roce cinético, es cuando empieza a hacer el movimiento. Por ello, inicialmente esto no se mueve cuando lo voy colocando pesas, pero al incrementar ese número de pesas, esto se va a empezar a mover. ¿Cómo? Hasta ahora, muchachos, no podemos concluir nada porque no tenemos como información la masa, ni cuál es el ángulo para saber si él se va a levantar o no. Simplemente inicialmente no se mueve, pero al incrementar el número de pesas, lo que sí sé con certeza es que eso se va a empezar a mover. Por lo tanto, la respuesta correcta allí es la opción D. Listo. Ahora, chicos, para θ, en este caso igual 0, para el ángulo igual a 0, el máximo valor que puede tener la tensión antes de que el bloque se mueva, ¿cuál sería? Para ello nos vamos a ver esas opciones. Observen por favor que tenemos allí la tensión conectada con los coeficientes de roce, se refiere también a la normal, ¿ok? Para eso necesitamos lo siguiente: si el ángulo fuese 0, vamos a suponer, de ahí voy a extraer una imagen referencial. Si el ángulo es 0, ¿ok? Tengo acá el bloque sobre una superficie con roce, que si el ángulo es 0, la tensión iría netamente hacia la derecha. Desde este punto, para nosotros hacia allá, sería la tensión de la cuerda, ignorando un momento las pesas. Si el ángulo es 0, cae totalmente horizontal. El roce se opone al movimiento, la fuerza de roce iría en sentido opuesto. Y como no se está moviendo por ahora, les recuerdo que la fuerza de roce para un movimiento estático, ¿ok? Un movimiento que en este caso, al decir movimiento estático, es como medio contradictorio, en algo que no se está moviendo. La fuerza de roce va a tener siempre un valor menor o igual que el coeficiente de roce estático por la normal. Ahora, ¿quién sería para nosotros la normal? Más adelante lo podemos conectar con lo que es para nosotros aquí en el eje horizontal. Si la tensión es horizontal, la normal estaría conectada directamente con el peso. Pero a efectos prácticos, como queremos saber cuál es la tensión máxima que va a tener para que él empiece a moverse, sería con la igualdad. Por lo tanto, allí la fuerza de roce, ¿okay?, va a ser igual al coeficiente estático por la normal. Ahora, si tenemos un sistema donde al final tengo dos fuerzas que me están jalando, una hacia allá y la otra se está oponiendo, tú dices, mira, si no se mueve eso, Newton, ¿qué nos dijo con la segunda ley? Que la sumatoria de las fuerzas
al final es igual a la masa por la aceleración, es decir, la fuerza neta, pero no hay aceleración porque el no se está moviendo. Es decir, que las dos fuerzas son iguales, son equivalentes. Es decir, que la tensión y el roce son equivalentes. En otras palabras, si la tensión y el roce son equivalentes, puedes decir que la tensión menos el roce va a ser igual a cero, porque la sumatoria de las fuerzas ahí es cero por el hecho de que no hay movimiento. Si de allí la tensión y el roce son equivalentes, observa por favor que la tensión es igual a la fuerza de roce. Y si la fuerza de roce estática máxima va a ser mu sub s, que es el coeficiente estático por la normal, pues quitas de ahí la fuerza de roce, ¿sí? Y lo que haces es colocar mu sub s por la normal. Quiere decir que la tensión máxima para nosotros sería el coeficiente de roce estático por la normal. Por ello, la respuesta correcta en ese caso sería la opción B. Ahora, muchachos, en la siguiente pregunta tenemos que cuando el bloque empieza a moverse y se deja quieta la polea, el ángulo θ aumenta o disminuye y la normal aumenta o disminuye. Cuando el bloque empieza a moverse, ¿qué pasa con el ángulo y con la normal? Bien, ya teniendo el bloque en movimiento, el ángulo θ va aumentando o va disminuyendo. Observen por favor que al tener el bloque en movimiento, esta cantidad de pesas hace que esta placa vaya bajando, ¿sí? La polea queda fija, ahí nos dice el ejercicio que esta polea queda fija, y el bloque se empieza a mover hacia la derecha. Si el bloque se empieza a mover hacia la derecha y tenemos aquí que este es el ángulo, observen que el bloque al estar ubicado más cerca de la polea, el ángulo va a ir aumentando hasta llegar a un punto de estar debajo de la polea y ser perpendicular, es decir, ser de 90 grados. Ya sabemos que el ángulo, ¿ok? El ángulo va a ir aumentando. El ángulo para nosotros aumenta. Ahora veamos qué sucede con la normal. Si hacemos un dibujo referencial de un diagrama de cuerpo libre, veamos por favor que tendríamos para nosotros allí el peso de ella, que sería la masa por la aceleración de gravedad, ¿sí? Tendríamos la tensión, que tendría ese ángulo de inclinación siempre de θ, ¿ok? Tendríamos la normal, que sería vertical en este caso, y para nosotros tendríamos el roce, que se opone al movimiento. Tendríamos nuestras cuatro fuerzas, pero veamos qué sucede con la normal. Para ello necesitamos ver las fuerzas en el eje vertical. Vean que la fuerza en el eje vertical, si esta es la tensión, por tener un ángulo de inclinación, va a tener una componente en el eje vertical y una componente en el eje horizontal. Y para ello vamos a ver un momento este siguiente plano cartesiano. Si este es nuestro plano X, este es nuestro plano Y, observa que la tensión tiene siempre, si esta es la tensión, un ángulo θ. Y la componente en Y para nosotros va a ser esta distancia. Por ser un triángulo rectángulo en este caso, observa que esto estaría conectado con el seno de ese ángulo. Quiere decir que acá tendríamos que esta componente sería la tensión por el seno de ese ángulo, aplicando las razones trigonométricas, ¿sí? Que el seno del ángulo es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, que es el módulo de la tensión.
Por eso al despejar te queda la tensión por el seno del ángulo. Y el mismo proceso con el cateto adyacente. Sería entonces la tensión por el coseno del ángulo. Entonces para nosotros lo podemos ver como que al final, si yo tengo dos vectores aquí, este y este, sabiendo que este vector es la tensión por el coseno y este vector es la tensión por el seno del ángulo, la suma de esos dos vectores al final va a darme un vector resultante que es la tensión de nuestro cable. Ahora, mira que en el eje Y tengo algo que está conectado con la tensión. Vamos a quedarnos con eso, ¿sí? En el eje vertical, nosotros tenemos en nuestro sistema una normal que va hacia arriba. Tenemos la componente de la tensión que también va hacia arriba y este seno del ángulo. Y tenemos el peso que va hacia abajo. La sumatoria de las fuerzas en ese eje al final va a ser igual a 0 porque no hay movimiento en este eje, ¿de acuerdo? Aquí sí se mueve en el eje horizontal, pero en el eje vertical, que yo sepa, el bloque no va rebotando, ¿sí o qué? Al final el bloque, por no ir rebotando, para nosotros el movimiento en estas fuerzas va a ser igual a 0. Entonces, la normal más la tensión, y la sumo porque van en el mismo sentido, esas dos fuerzas, ¿sí? Menos el peso, porque el peso va en sentido negativo para nosotros, va a ser igual a 0. Y observa que la normal entonces, si lo despejo, va a ser el peso menos la tensión, el módulo de la tensión por el seno del ángulo. Ahora, todo esto es para chequear qué es lo que pasa con la tensión a medida que el ángulo va aumentando. Ya yo sé que el ángulo aumenta. Si el ángulo fuese 0, mira que de esta fórmula sacas todo. Si el ángulo fuese 0, el seno de 0 grados es 0. Esto se anula y la normal es igual al peso, ¿sí? Si el ángulo fuese 0. Pero si el ángulo va aumentando, el seno del ángulo va tomando un valor ya positivo. Va aumentando porque el seno, mientras que el ángulo aumenta, el valor del seno del ángulo aumenta hasta un valor máximo igual a 1. Y observa que al multiplicarlo por la tensión, esto tiene una resta. A medida que el ángulo va aumentando, al valor inicial de la normal, que era el peso, se le va restando, es decir, que se va haciendo más pequeña. Por ello, a medida que el ángulo va aumentando, la normal va disminuyendo. Entonces, para nosotros, concluyendo este ejercicio, sería, mientras que el ángulo aumenta, la normal disminuye. Y de allí ya podemos saber cuál sería la respuesta correcta, ¿cierto? Si el ángulo aumenta y la normal disminuye, la respuesta ahí sería para nosotros la opción A. Ahí por distracción, la opción B y la opción D son iguales, pero en el examen jamás van a tener dos opciones iguales y de hecho ningún ejercicio van a tener al final dos respuestas posibles correctas. Entonces allí era como una manera de que automáticamente pudieras descartar la B y la D y te quedaras entre la A y la C para que puedas tener ahora dos opciones de las 4. Bien, en este caso tenemos la pregunta 11, ¿ok? Si el peso, que es m por g, la masa por la aceleración de gravedad, T es la tensión de la cuerda, F sub R es la fuerza de fricción y N es la fuerza normal, ¿cuál de los siguientes diagramas representa mejor la situación del bloque? ¿Ok? Y de las siguientes afirmaciones tenemos, 1. Para un ángulo mayor que 0 se tiene que la normal es menor que el peso. 2. La fuerza de fricción es igual al peso.
Bien, muchachos, ya casi estamos finalizando esta transmisión en vivo con los temas de física. Allí teníamos dos preguntas en una sola. La primera es, ¿cuál sería el diagrama de cuerpo libre que más se asemeja a nuestro sistema? Nos dice cuál de los siguientes diagramas representa mejor la situación del bloque. Y estoy aquí parado para tapar lo que habíamos hecho. Porque al final, si con la pregunta anterior entendiste esto, ya automáticamente allí tendríamos la mejor representación de las fuerzas para el diagrama de cuerpo libre del bloque. Mira que la normal es vertical siempre. En este caso, si la superficie es horizontal, la normal es vertical. Si la superficie se inclina, la normal siempre es perpendicular a la superficie donde el bloque está ubicado. El peso siempre es perpendicular con un plano horizontal. La tensión por nuestro dibujo siempre va a tener en este caso un ángulo de inclinación. Y la fuerza de roce se opone al movimiento. La fuerza de roce siempre se va a oponer al movimiento. Observa que para nosotros el diagrama de cuerpo libre que mejor representa en este caso la situación del bloque sería la opción A. Mira que en la opción B no están tomando la fuerza de roce. En la opción C están diciendo que la fuerza de roce está en el eje vertical y el peso en el eje horizontal. Y en la opción D están diciendo ya también que la tensión y el roce van en el mismo movimiento. O sea, están allí, digamos que cambiando la dirección de las fuerzas. Ah, sí, sí. Pero, porque el ángulo aumenta. Okay. A ver, chicos. Observen, por favor, que también para responder la pregunta de ustedes. Michael, hola. Mira, en este caso, el bloque se va moviendo en este sentido, ¿sí? Al moverse en este sentido, la tensión, ¿qué es lo que está sucediendo? Las pesas van bajando y te vas acercando, al final siempre vas a ir aumentando tu ángulo con respecto al eje horizontal. Ojo, el ángulo del ejercicio es con respecto al eje horizontal. Ese ángulo aumenta, mientras que si me hubiesen dicho el ángulo con respecto a la polea, ese sí es el que disminuye. Pero porque mi movimiento va hacia allá. Y observa que al irse moviendo hacia la derecha, ese ángulo va a ir aumentando porque siempre nuestro cable va a estar conectado bloque-polea. ¿Ok? Y por eso es que el ángulo aumenta. Ya respondiendo a algunas preguntas que nos están haciendo por allí. Ahora, en nuestro dibujo, observen por favor, en nuestra lámina cuando tenemos las preguntas, el diagrama de cuerpo libre que mejor representa la situación del bloque, entonces quedó claro, ¿cierto? Que sería la opción A. Es la que está conectando todas las fuerzas basado en la mecánica de la situación. Ahora, de las siguientes afirmaciones, ¿cuál de ellas podemos afirmar? Ya. Bien, muchachos, vamos entonces con la siguiente parte de este ejercicio. Nos dicen dos afirmaciones. Para un ángulo mayor que cero, para un ángulo positivo mayor que cero en este caso, ¿ok? Nos están diciendo y nos preguntan si la normal es menor que el peso, ¿de acuerdo? Si la normal es menor que el peso. Ya en ejercicios anteriores, pudimos concluir que la normal dependía del peso y del ángulo, ¿de acuerdo?
¿Por qué? Porque la normal, por tener este sistema de referencia, nuestro diagrama de cuerpo libre, nos dice que es una resta, la diferencia entre el peso y la componente en el eje vertical de la tensión. Ahora, ¿qué pasaría si? Esta es la pregunta clave que todos tenemos que hacernos cuando estamos estudiando para el examen. ¿Qué pasaría si? Imagínate que el ángulo fuese 0, ¿sí? Mira que si tú tienes el ángulo aquí que es 0 grados, el seno de 0 es 0. Por la tensión da 0. Aquí al final ese término es 0 y la normal es igual al peso. Es decir, que el valor más alto que va a tener la normal es el peso. ¿Por qué? Porque al momento de que el ángulo empiece a subir, ¿okay? Tendrá aquí la tensión por el seno del ángulo. El seno va a tener valores entre 0 y 1. Si este valor empieza a aumentar, al multiplicarlo por la tensión, el peso se va a restar con una otra magnitud, es decir, que se va a hacer más pequeño. Por lo tanto, para un ángulo mayor que 0, la normal va a ser menor que el peso, va a ser más pequeña. Por ello, esta afirmación que nos plantea el ejercicio es cierta. Si el ángulo es mayor que 0, la normal va a ser menor que el peso. La única forma en que la normal sea igual al peso es que el ángulo sea igual a 0. Por eso ya allí podemos saber que es cierta esa afirmación. ¿De acuerdo? Ahora, en la otra nos dicen, ¿será el peso, la fuerza de roce igual al peso? También lo trabajamos en ejercicios anteriores. Esto es lo importante cuando tienen un planteamiento de un ejercicio que te sirve para varios puntos. Hay información que vas a reciclar, vas a reutilizar, ¿sí? Entonces acá para nosotros, observen que en el eje horizontal habíamos dicho que la tensión en el eje horizontal era, la componente en el eje horizontal es la tensión por el coseno del ángulo. Y esa sí se está moviendo, ojo. Observen que la tensión por el coseno del ángulo, en este caso con la fricción, para nosotros si sumamos lo que serían algebraicamente nuestras fuerzas, la diferencia entre ellas dos va a ser el movimiento en el eje horizontal, porque no hay más fuerzas en el eje X, ¿sí? La tensión está a favor del movimiento, es la que es positiva. El roce se opone, es decir, es negativa, va restando. Es decir, que la tensión, su componente es con el coseno, menos la fuerza de roce es igual a la masa por la aceleración del sistema. En este caso, la aceleración del bloque. Ahora, independientemente de que si se está moviendo o no, que si el roce es estático o dinámico, observen que no podríamos decir que es exactamente igual al peso. Porque la fuerza de roce, independientemente del movimiento, como les dije, si fuese estático es menor o igual al coeficiente de roce estático por la normal. Y la normal, si el ángulo es 0, ojo, si el ángulo es 0, es cuando tú colocas aquí el peso, mg. Pero cuando el ángulo no es 0, la normal es toda esta expresión que está aquí arriba. Y mira que el roce depende también del peso, de la tensión, del ángulo. Entonces ahí ya automáticamente podemos concluir que esa sería falsa. Pero para nosotros, para tener ahí un repaso conceptual, recuerden que la fuerza de roce es menor o igual al coeficiente estático por la normal. Esto es para estático. Y en el caso de que sea dinámico, es igual al coeficiente cinético por la normal. Esto en el caso de que haya movimiento. Es lo que es la fuerza de roce dinámico. Bien, Giancarlos, buena tu pregunta. Ahí estamos viendo que la normal directamente no es igual al peso. De hecho, ya lo mencionamos acá arriba, ¿cierto? Mira cómo acá la normal efectivamente no es igual al peso. Vamos a suponer un momento que nos preguntaran cuál es la expresión en este ejercicio sobre la fuerza de roce ya cuando está en movimiento, ¿sí? Voy a borrar esto acá un momento y esto acá, para terminar de engranar estos temas. Si a mí me preguntaran cuál es la fuerza de roce cinética, es decir, ya en movimiento, ¿de acuerdo? Va a depender del ángulo, va a depender de la tensión, ¿sí? Observen que la normal, independientemente del ángulo que yo tenga, la normal es el peso menos la componente de la tensión. Ahora, si es así, la fuerza de roce, observen que sería el coeficiente cinético por la normal. ¿Y la normal quién sería?
aquella expresión que está allá, que es el peso menos la tensión por el seno del ángulo. Este sí sería la expresión genérica para la fuerza de roce, independientemente del ángulo que tengas. Ahora, mira que si el ángulo es 0, este término es 0, esto menos esto me queda el peso solamente, y me queda el coeficiente cinético por mg, que es el peso, que es cuando es 0. Es en el caso de que yo tenga un sistema, muchachos, véanlo acá, es en el caso de que yo tenga un sistema donde es totalmente horizontal, el ángulo es 0, es decir, la tensión va en sentido positivo en el eje horizontal y el roce va en sentido negativo. En esta situación, la normal es igual al peso. ¿Por qué? Vean que si el ángulo es 0, no hay componente de la tensión, la normal solamente es el peso, y la fuerza de roce sería el coeficiente cinético por el peso, que es la normal. ¿De acuerdo? Entonces allí ya engranamos conceptos sobre el coeficiente de roce cinético, estático, la fuerza de roce, qué pasa si el ángulo aumenta o disminuye con respecto a la fuerza de fricción. Para concluir también les dejo esta inquietud. ¿Qué pasa con la fuerza de fricción si el ángulo aumenta? Ahora, ¿qué pasa si aquí el ángulo está aumentando? Se está jalando el bloque con cierta inclinación, ¿cierto? Es decir, que va a haber un momento que si el bloque lo tengo aquí, se va a levantar. Y el coeficiente de fricción va a ir disminuyendo hasta tal punto en que la pueda levantar yo completamente. Para saberlo necesitaríamos datos y valores, pero de aquí puedes ver que si el ángulo aumenta, esta cantidad se le va a restar. Al multiplicarlo por esto, el roce disminuye. Es decir, que a medida que el ángulo va aumentando, va rozando menos porque el bloque va a tender a subirse. ¿Sí? Ese sería como que también el análisis conceptual sobre esta expresión matemática. Ya sabemos cómo es la expresión de la normal, repasamos cómo es la fuerza de roce, si es estática o cinética. Cuando quiero yo el roce estático máximo es cuando tengo la igualdad y sería el coeficiente estático por la normal. Y ya la normal depende del ángulo también. ¿Okay? ¿Alguna duda, alguna inquietud con este punto? Bien, muchachos, acá tenemos lo que es nuestra última pregunta de la transmisión para física, ¿ok? Y nos dice, del gráfico se puede deducir que para el ángulo, espacio para que tú veas cuál es el ángulo, el valor de la tensión para la condición de rozamiento estático máximo es, y nos dan las opciones, 37 grados y un valor máximo, 37 grados y un valor mínimo, 0 grados y un valor máximo, 90 grados y un valor mínimo. Hola Michael, ¿cómo te va? Nos acabas de preguntar si la ecuación de la fuerza estática y cinética siempre es la misma. En ese caso, te refieres a la fuerza de roce, ¿cierto? Podría decirte que sí, solo que cuando es estático hay un coeficiente, ¿ok? Hay un coeficiente de roce estático que tiene toda superficie. O sea, el roce cuando no hay movimiento es distinto a cuando sí hay movimiento. Cada superficie tiene un coeficiente distinto. Podemos trabajar en hielo, en concreto, en arena, en cualquier tipo de superficie. Pero para nosotros el roce, si es estático, es menor o igual que el coeficiente estático por la normal. Mientras que si es cinético, es igual al coeficiente cinético por la normal. No va a ser la misma porque la superficie como tal, estos dos valores en esa superficie no es el mismo. ¿Ok? De hecho, si vemos la gráfica de lo que es nuestro coeficiente, lo que es la fuerza de fricción, a medida de que la fuerza aumenta,
nosotros vamos a tener, hasta este punto sería lo estático, la fuerza va a ir aumentando linealmente. Cuando se rompe esa fricción estática, que es la que se opone al movimiento, esto cae y hay un roce, digamos que a partir de allí se piensa que es directamente en modelo matemático algo lineal. Entonces para nosotros son dos coeficientes distintos porque las superficies tienen esa condición de que si es estático o cinético hay un valor distinto para cada uno de los movimientos y por eso el roce no es el mismo. ¿Ok? Voy a hacer el dibujo. Bien, para este ejercicio nos dan un gráfico que aquí tenemos una imagen referencial, esto no está a escala. Lo que sí nos interesa es que del ejercicio vamos a sacar la información que nos plantea, ¿ok? Y observen que esto sería un ángulo entre 30 y 40 grados, ya que en el eje horizontal estamos hablando de el ángulo de inclinación que vamos a tener aquí en mi sistema. Y la tensión en Newton, que sería la unidad de fuerza, nos dice que tiene unos valores entre 7 y 8 newtons. Pero nos preguntan que en el caso de lo que es el valor de la tensión para la condición de rozamiento estático máximo, ¿cuál sería? ¿Y cuál debe ser el ángulo? Para nosotros, para tener la condición de coeficiente de rozamiento estático máximo, el estático máximo, observen que les recuerdo que el estático es menor o igual que el coeficiente estático por la normal. Y observen que si es el máximo es cuando es igual, que es el valor más grande. Y nosotros vimos que la normal, en este caso, era el peso menos lo que es la componente de la tensión, ¿sí? En nuestro eje vertical, que era el seno. Si sustituimos esto aquí arriba, observen que nos va quedando que hay una relación directa entre el coeficiente, la fuerza de roce y nuestra tensión también. Ahora, para tener un coeficiente estático máximo, necesitamos que el valor del ángulo me genere una tensión mínima. ¿Por qué? Porque aquí necesitamos que no le reste tanto al peso, porque si este valor es más grande, le va a restar mucho al peso y hace que la fuerza de roce sea más pequeña. Entonces a nosotros nos conviene que el seno del ángulo, el ángulo en este caso, tenga que el seno sea un valor mínimo para que al restarlo acá nos dé el coeficiente más pequeño. Y observen entonces que a efectos prácticos nuestro gráfico, lo único que nos va a importar es la curva de la tensión. Como ya sabemos que necesitamos que la tensión sea mínima, es en el punto más bajo de nuestra curva. En el punto más bajo de nuestra curva, que a efectos del gráfico es aproximadamente 37 grados por nuestras opciones, podemos ver que en ese ángulo, que es 37 grados, ¿sí?, la tensión en ese caso es mínima. Por ende, la respuesta correcta allí sería para nosotros la opción B. La tensión en 37 grados da un valor mínimo. La opción B sería la respuesta. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por nuestro Week Live de Formarte, nuestras transmisiones en vivo que vamos a tener durante toda la semana. Los invitamos a que se conecten con nosotros durante la tarde de hoy a las 2 de la tarde, ¿ok? A las 2 p.m. Mañana tenemos otra transmisión a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde también. En las redes sociales tenemos ya publicados el cronograma martes, miércoles y jueves.
Cada día 2 transmisiones, unas a las 10 de la mañana y otra a las 2 de la tarde. Lo invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, que se suscriban al canal de YouTube, dejen los comentarios, denle like si les gustó, si entendieron, déjenos saber también cuál es su, digamos, receptividad acerca de la manera en que estamos explicando los ejercicios, acerca de la forma en que estamos llevándoles el conocimiento. Para mayor información, manténgase conectado con nosotros en las redes. Hoy a las 2 p.m. nos vemos con el streaming de matemática. Avísenle a sus compañeros y no olviden conectarse.